Organización del Estado colombiano. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. En esta organización del Estado colombiano encontramos dos divisiones. Nuestra primera división va a hablar sobre las ramas del poder público y la segunda son los organismos del Estado. Dentro de la primera división, que son las ramas del poder público, encontramos que estas ramas son el conjunto de instituciones públicas que por mandato de la Constitución Política ejercen de manera permanente las funciones del Estado. La Constitución Política define la estructura del Estado colombiano mediante la división del poder público en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Sin embargo, dado que existen funciones del Estado que estas entidades no cumplen, se nombran los órganos para la realización de estas, como son el Ministerio Público, la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, el Banco de la República, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Comunicación Nacional del Servicio Civil, entre otras. Dentro de estas ramas del poder público vamos a hablar sobre las tres que la conforman, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva es la rama que conduce la diplomacia con otras naciones y el presidente tiene el poder de negociar y firmar tratados, los cuales ratifica el Senado. El presidente puede emitir órdenes ejecutivas, las cuales dirigen a los oficiales ejecutivos o clarifican y avanzan las leyes existentes. Esta rama es la encargada de administrar los recursos de la nación. El presidente de la nación y jefe de gobierno es la cabeza del poder ejecutivo, el cual comparte con un gabinete ministerial. Además es el comandante en jefe de las fuerzas militares. El gabinete se compone, además del presidente y el vicepresidente, de los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. Dentro de la rama ejecutiva tiene tres niveles: presidente, orden nacional, gobernadores, orden departamental y alcaldes, que es el orden municipal. El presidente es elegido por voto popular directo para un periodo de 4 años o menos en caso de sustitución. La Constitución de 1991 prohibía la reelección presidencial de por vida y con anterioridad era posible la reelección inmediata. Un expresidente podía ser reelegido, pero el presidente en ejercicio no podía ser reelegido para el periodo siguiente. Con referendo constitucional en 2005, esta prohibición fue abolida y se legalizó la reelección inmediata por una sola vez. Dos presidentes hicieron uso de ella, pudiendo participar en las elecciones desde el cargo. Actualmente, con el Acto Legislativo 02 de 2015, se prohíbe la reelección presidencial. Aquí encontramos los consejos superiores de la administración, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias sin personería jurídica, las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. También se encuentran los gobernadores y alcaldes, que son elegidos por voto popular y quienes dentro de sus funciones son las máximas autoridades administrativas en sus respectivos niveles, con independencia funcional de la presidencia. Esto quiere decir que no están subordinados a la presidencia en materia de ordenamiento territorial, pero sí en otras materias, como en materia de orden público. Está conformado por la presidencia, gobernaciones y alcaldías. En esto se resume la rama del poder público. La siguiente rama es la rama legislativa. En esta rama legislativa vamos a hablar sobre esta, que es que le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está encargada por el Congreso, quien es el que le da el funcionamiento a esta rama. Se encarga de elaborar las normas y leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Un Congreso bicameral formado por el Senado, que son 100 miembros elegidos por circunscripción nacional por un periodo de 4 años, y un número adicional de 2 senadores elegidos por circunscripción especial por comunidades indígenas. Y la Cámara de Representantes, que es conformada por 66 miembros elegidos por 4 años, de los cuales 161 representan a las circunscripciones territoriales, que incluye departamentos y el distrito capital. Todo esto por la rama legislativa.
Luego vamos a hablar de la rama judicial. En esa rama judicial vamos a tener en cuenta que esta se encarga de hacer cumplir las leyes que hay en nuestro país. También se encarga de proteger los derechos y decidir qué sucede con las personas y las instituciones que no los cumplen. Está conformada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo Superior de la Judicatura, por el Consejo de Estado y por la Fiscalía General de la Nación. Esta rama se encarga de aplicar la ley de manera justa y resolver los conflictos entre las personas de acuerdo a la ley. De la misma manera, le corresponde administrar la justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos. Es la encargada de hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y todas las libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. El Poder Judicial de Colombia empieza a partir de la Constitución Política de 1991. Es conformado por la Corte Suprema de Justicia y todo lo anteriormente nombrado. Vamos a tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la rama judicial del Poder Público en Colombia. Y luego pasaremos a hablar de la segunda división de la Organización del Estado colombiano, que son los organismos del Estado. Estos organismos del Estado son instrumentos o medios para utilizar la administración pública para realizar una determinada función estatal. Dentro de estos organismos de control del Estado encontramos los organismos de control, la organización electoral y pues también encontramos otros. Vamos a hablar de cada uno. En los organismos de control vamos a decir que son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, ya sea defender al pueblo y el control fiscal. Estos organismos no están adscritos ni están vinculados de ninguna manera a las ramas del poder público, son totalmente independientes de estas. Y en estos encontramos que está conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Organización y la Contraloría General de la República. Luego encontramos la organización electoral. Dentro de esta organización electoral vamos a decir que es el conjunto de entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas. Ahí vemos el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es una autoridad electoral, es por consecuencia un órgano encargado de cumplir algunas de las funciones del Estado relacionadas con la organización y vigilancia de los procedimientos democráticos de acceso al poder público. El papel de las autoridades electorales es clave para el funcionamiento de la democracia moderna. Está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. En los otros organismos del Estado vamos a hablar sobre el Banco de la República. En el Banco de la República es como emisor de la moneda legal, tiene la responsabilidad de velar por los pagos de la economía. En ese sentido, ejerce en forma exclusiva e indelegable la función estatal de emitir la moneda legal. En consecuencia, realiza la producción, emisión, provisión y distribución de especies monetarias.